Hermanos y amigos, paz de Cristo. Es una bendición y un privilegio para mí poder unirme a esta reunión de altar familiar que usted está teniendo en su casa. Aprovecho, hermano, para felicitarle por este hermoso momento que usted ha decidido tomar y apartar para Dios. Yo creo que sin duda usted está poniendo en alto el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y confío, hermano, plenamente en Dios, que el Señor ha de estar en cada uno de sus hogares y ha de manifestar su presencia ahí con ustedes. Así como hemos venido hablando, hermano, acerca de los sucesos después de la resurrección y cómo en la Biblia no solo queda atrás la resurrección de Jesucristo como algo más que contar, sino que además Jesús empieza a hacer sus apariciones a sus seguidores, a sus discípulos, para confirmar que lo que él había dicho, que iba a resucitar al tercer día, se había cumplido. Quiero invitarlo, hermano, que reflexionemos juntos un momento sobre un hecho muy impactante, pero que sobre todo nos trae una enseñanza y una esperanza a nuestra vida. Esta es la historia de Tomás. Acompáñeme, hermano, a San Juan capítulo 20, el versículo 24 y 25, que dicen de la siguiente manera: pero Tomás, uno de los 12, conocido como el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Y él les dijo: si no veo en sus manos la señal de los clavos, ni meto mi dedo en el lugar de los clavos y mi mano en su costado, no creeré. Amén. En la historia encontramos la descripción de Tomás como una persona incrédula. Fue el único discípulo que no estuvo presente en la aparición de Jesús o en la primera aparición de Jesús a sus discípulos después de su resurrección. Al escuchar que Jesús había resucitado por medio de sus compañeros discípulos, Tomás decidió tomar una actitud de incredulidad. Es por eso que se le conoce como Tomás el incrédulo. Aunque ya se le había dicho, que ya conocía él que Jesús iba a resucitar, aunque sus compañeros le dijeron que Jesús había resucitado, para él le fue difícil creer y prefirió mejor poner condiciones para creer y para estar seguro de lo que Jesús había dicho era realidad. El nombre de Tomás, hermano, viene del griego dídimo, que significa gemelo. Y quiero, hermano, presentarle a continuación y que veamos cuáles fueron una de las características que Tomás tomó y de qué manera se comportó él ante esta situación. Quizá, hermano, en este tiempo, usted y yo, sin darnos cuenta, somos esos gemelos de Tomás, que creemos o ponemos en duda la maravillosa presencia de Dios y el maravilloso poder que tiene Dios hacia con nosotros. Veamos así como dice el verso 24, cuál fue el primer actitud que tomó Tomás, que dice: pero Tomás, uno de los 12, conocido como el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Para mí es muy importante esto, hermano, porque después de la resurrección de Jesús, después de ese hecho tan importante que había sucedido, pues los discípulos estaban reunidos en un lugar, conversando, debatiendo. Yo me imagino la alegría de los discípulos al creer que en verdad Jesús había resucitado. Aunque a ellos aún no les tocaba verlo resucitado, ellos comprendían y entendían que en verdad el mensaje de Jesús que había predicado se había completado y se había hecho realidad. En ese momento Tomás no estaba presente en uno de los momentos más importantes que creo que los discípulos tuvieron en su vida. No sabemos la razón por la cual Tomás no estaba en ese lugar, no sabemos en qué lugar se encontraba Tomás en ese momento, pero lo que sí sabemos es que no estaba en el lugar donde debería de estar al momento que Jesús fue aparecido a sus discípulos. Tomás prefirió estar en otro lugar. Tomás le dio más importancia, no sé, a sus cosas personales en ese momento y dejó a un lado lo que la gente, lo que sus amigos discípulos estaban comentando acerca de la resurrección de Jesús. Pero mire, Tomás pudo haber pensado quizá que a lo mejor todo ya había pasado. Quizá Tomás pudo haber pensado que Jesús ya había sido crucificado
y que después de su muerte pues ya no iba a pasar nada. Al igual que Tomás, hermano, nosotros también en algún momento hemos estado en otro lugar, en lugar de estar en la presencia de Dios, en lugar de estar en el momento y en la hora indicada para que cuando Jesús, su presencia se haga manifiesta, poder recibirla. Hermano, quizá usted y yo, sin darnos cuenta, estamos siendo gemelos de Tomás y hemos estado hermanos, en otro lugar y hemos preferido estar en otra situación que buscando la presencia de Dios. Sin darnos cuenta, nos estamos perdiendo de ese encuentro que Dios quiere tener con nosotros y lo estamos dejando de un lado en nuestra vida. A lo mejor existen cristianos todavía que aún en esta situación prefieren dejar a un lado los altares familiares y concentrarse en su vida cotidiana, concentrarse en lo que en esta sociedad está pasando, y prefieren encender su televisión para ver alguna serie, prefieren encender su televisión para ver alguna novela y dejan a un lado este momento tan importante que es poder ofrecerle un altar al Señor en nuestra vida. Se tiene, gracias a Dios, hoy la oportunidad de buscar a Dios en nuestros hogares. Se tiene, gracias a Él, este hermoso momento de poder buscar a Dios con nuestra familia, este momento de poder buscar a Dios con nuestros allegados. Y quizá algunos de nosotros preferimos estar en otro lugar a estar buscando la presencia de Dios. Esa quizá pueda ser una actitud que nos asimile o que parezca que nosotros somos gemelos de Tomás, que creamos que es más importante otra cosa que estar buscando la presencia de Dios. Otra de las actitudes que Tomás tomó fue dudar de su fe. El relato continúa y dice: entonces los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Ahí Tomás, hermanos, está recibiendo la mejor noticia para su vida. Se está confirmando lo que Dios había dicho acerca de su resurrección, y era lo mejor que en ese momento Tomás podía escuchar. Sus amigos discípulos le confirmaban que habían visto al Señor resucitado, que Jesús se les había aparecido en su hogar. Pero Tomás, hermano, a pesar de hermosa noticia, prefiere dudar de su fe. Vemos cómo Tomás duda de su fe en el capítulo 25, hermanos, en el versículo 25, cuando pues él, aunque sus amigos discípulos le dijeron que habían visto al Señor, pues para él le es imposible creerlo. Además de que tiene las suficientes evidencias para creerlo, Tomás no cree. Tenía enfrente de él a 10 compañeros que le decían, que le confirmaban, que le reafirmaban que Jesús había aparecido y que le habían visto, además de los antecedentes de Tomás acompañando a Jesús, donde podía Tomás darse cuenta que en verdad Jesús tenía el poder para poder resucitar de la muerte. Tomás prefiere, hermano, no creer, porque para Tomás la palabra de sus amigos, la palabra de la gente que había estado hablando de la resurrección de Jesús no le era suficiente. Y hermano, cuando nosotros le damos más crédito a la razón que a la fe, nos estamos desconectando de esa fuente de vida que es Jesucristo. Cuando nosotros creemos más en la ciencia, cuando nosotros creemos más que lo que está sucediendo es a causa de nuestra negligencia ante este mundo, nosotros, hermano, pues estamos dándole más crédito a la razón que a la fe. Nos estamos desconectando de esa fuente que es Jesucristo. Creemos que lo que sucede, hermano, es cuestión del destino, y hacemos a un lado esa fe que Dios ha depositado en nuestras vidas. Creemos, hermano, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Nosotros estamos esperando con fe la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos la certeza de que un día le vamos a ver y que vamos a estar con Él una eternidad. Es importante por ello, hermano, que nosotros estemos en nuestros hogares buscando la presencia de Dios. Es importante que, aunque no tenemos la oportunidad de venir a la iglesia, al templo, a congregarnos, que ahí en su hogar usted
tome esa iniciativa de congregarse y de buscar la presencia de Dios. De esta manera, hermano, usted y yo ponemos en práctica nuestra fe, buscando la presencia de Dios en un altar familiar, buscando la presencia de Dios en unión con su familia. Usted está poniendo en práctica esa fe que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. La palabra de Dios en Hebreos 10:25 nos dice: no dejemos de congregarnos como es costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros, y con más razón ahora que vemos que el día se acerca. Hoy, hermano, es el tiempo de buscar a Dios en nuestro hogar. La emergencia sanitaria que estamos viviendo, pues nos ayudan a que nosotros tengamos esa oportunidad de hacerlo con más frecuencia. Quizá usted no ha salido de su casa y ha estado prefiriendo tomar o ha preferido hacer otras cosas, pero yo le invito a que a partir de este momento, a partir de hoy, usted comience a ejercer su fe mediante la reunión de este altar familiar y busque en su hogar la presencia de Dios. Tomás, hermano, necesitaba ver para creer. Se le hacía imposible lo que sus amigos discípulos le habían dicho, se le hacía imposible lo que Jesús había predicado quizá, y no creía que Jesús había resucitado. Lo que él quería era ver para creer. Él necesitaba esas pruebas tangibles para poder estar convencido de la resurrección de Jesucristo. El versículo 25 continúa y dice: y él les dijo: si no veo en sus manos la señal de los clavos, ni meto mi dedo en el lugar de sus clavos, y mi mano en su costado, no creeré. Qué impactantes son estas palabras de Tomás, teniendo él esos antecedentes de los milagros que Dios hacía, teniendo él esos antecedentes de la resurrección de Lázaro y de acompañar a Jesús en ese momento. Para él todavía era importante o era más grande tener que ver a Jesucristo resucitado para poder creer que en verdad su palabra que él había dejado iba a ser pues verdadera. Tomás decide pedir pruebas, a pesar de no estar en el lugar indicado, a pesar de dudar de su fe. Él decide poner pruebas para poder él creer. Después de tener esa oportunidad de que sus discípulos, de sus amigos discípulos le compartieran esta noticia, pues para Tomás no le era suficiente. Si no ve él con sus ojos y no toca con sus manos, no cree lo que sus amigos discípulos le dicen. Tomás necesitaba ver para creer. Pero hermano, yo pienso que en realidad lo que él quería era tener una relación o una experiencia personal con Dios. Él quería o él necesitaba en verdad ver la presencia de Dios después de su resurrección para poder él estar confirmado o poder él estar verdaderamente creer lo que Jesús había predicado. Jesús, hermano, sabía que Tomás era humano. Jesús sabía que Tomás tenía debilidades y que podía entonces Tomás tener esa capacidad de decidir en qué creer y en qué no creer. Pero Jesús le da la oportunidad de que compruebe él con sus manos y con su vista lo que él estaba pidiendo. Cuando Jesús se le aparece a Tomás después de 8 días, le dice: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. En ese momento para Tomás había dejado pues atrás todo lo que había dicho y había sido el momento más impactante de su vida. Al igual que para los discípulos, la presencia de Dios en sus vidas, en esa primera aparición de Jesús después de su resurrección, para Tomás también era un momento muy importante en su vida, porque él estaba teniendo esa oportunidad de tener una experiencia personal con Dios. Para Tomás le fue suficiente solo con ver, no necesitó ir a meter su mano en su costado. Aunque Dios le daba la oportunidad de hacerlo, Tomás, al ver a Dios, lo reconoce como su Señor y Salvador Jesucristo. Vemos, hermano, cómo no hace falta las pruebas, solo sentir y saber
que Jesús está en nuestra vida. Hoy no necesitamos saber o tener más pruebas en nuestra vida para saber que Jesús resucitó. Es momento ahora, hermanos, de poder buscar nosotros la presencia de aquel que ha vencido la muerte y que ha resucitado. El Señor, su presencia nos la hace sentir cada día de nuestra vida. Cada día que nosotros despertamos y tenemos una oportunidad nueva, Dios nos da esa oportunidad de conocerle y de poder sentir su presencia. Aprovechemos, hermano, este tiempo que Dios nos está dando. Quizá es el último tiempo que nosotros nos va a tocar vivir en este mundo, y nosotros debemos estar preparados para que ahí en nuestro hogar, ahí en nuestro altar familiar, la presencia de Dios llegue a nuestra vida y Él nos pueda soplar ese Espíritu Santo que Él nos ha regalado. Ya no hace falta saber o obtener más pruebas para nosotros, sino solo creer. Nosotros, hermano, estamos o tenemos que prepararnos para cuando Jesús se nos aparezca, para que en ese momento el Señor nos encuentre listos, para que en ese momento nosotros estemos en el lugar y en el momento indicado, a la hora indicada, para que nosotros no nos perdamos esa bendición que es poder tener una experiencia con Dios. Que no seamos entonces, hermanos, ejemplos o gemelos de Tomás, que no seamos en nuestra vida, que no estemos en nuestro diario caminar tomando una actitud semejante a la actitud que tomó Tomás. Aprendamos de esta enseñanza que nos dice que no necesitamos, hermanos, nosotros ver para creer, sino prender esa fe, encender esa fe en nuestra vida, y que podamos estar confirmando que podamos estar, convencidos de que Jesús está vivo y que se encuentra en cada uno de nuestros corazones. Jesús le dijo al final: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Que así diga el Señor de nosotros: bienaventurado seas tú, hermano, porque no viste, pero creíste que el Señor ha resucitado y que mora en cada uno de nosotros. Hoy, en este tiempo de aislamiento, en este tiempo de emergencia sanitaria, hermanos, nosotros estamos en nuestros hogares, nosotros estamos ahí en nuestro altar familiar buscando la presencia de Dios. Yo lo invito para que siempre usted en su altar familiar busque el Espíritu de Dios, busque la presencia de Dios, y que ahí el Señor se haga manifiesto para que usted pueda sentir esa presencia que nos llena de paz y que nos llena de felicidad. Aprovechemos, hermano, este tiempo para fortalecer nuestra fe. Ponga en primer lugar las cosas de Dios, y todo lo demás vendrá por añadidura. Ponga en práctica su fe para que usted no necesite ninguna prueba, sino solo con creer usted sea bienaventurado por gracia de Dios. Dios, hermano, no está muerto, y Él nos ha dado las pruebas necesarias para reconocer que Él ha resucitado. Aprendamos a ser creyentes por fe. Aprendamos a ser creyentes no por ver, sino solo por creer en la palabra de Dios. Yo lo invito, hermano, ahí donde usted está en su lugar, a que hagamos una oración a Dios y le pidamos a Dios que nos ayude a ser mejores, que en este momento de crisis, que en este momento de dificultad, nosotros podamos poner siempre en primer lugar a Dios, que en este momento de aislamiento nosotros podamos reunirnos con nuestra familia y predicar ahí a ellos que lo necesitan la palabra de Dios. Que dejemos, hermanos, de ser gemelos de Tomás, que dejemos de ser o de tomar esas actitudes que Tomás tomó, que nosotros no dudemos nunca de nuestra fe, que nosotros no pidamos las pruebas para poder creer, sino que estemos convencidos de que aquel que resucitó de la muerte va a venir un día por su iglesia, y usted y yo vamos a ser bienaventurados por creer en Él. Oramos al Señor y le decimos: Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te damos gracias por esta esperanza que tú nos traes a nuestra vida. Ayúdanos, Señor, para en este día, en este momento, nosotros reafirmar nuestra fe en ti, para poder nosotros, Señor, seguir creyendo en tu palabra, para poder, Señor, nosotros
poner siempre en primer lugar, Señor, tu obra, poder poner siempre en primer lugar tu palabra, Señor. Ayúdanos para que ahí en cada uno de nuestros hogares, Señor, tu presencia se haga sentir, para que ahí en cada uno de nuestros hogares, Señor, este culto que nosotros alzamos, este altar familiar que nosotros realizamos, sea de tu agrado y sea de tu bendición, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, bendice a cada uno de las personas, de nuestros amigos que nos están escuchando. Ayúdanos, Señor, a poder seguir confiando en tu palabra, a poder seguir creyendo, Señor, que tú eres nuestro Dios y nuestro Salvador. Bendice, Señor, a cada uno de nosotros, te lo pedimos en tu nombre bendito. Amén. Estimados hermanos, me da mucho gusto saludarlos, deseándoles que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Les enviamos un caluroso saludo para usted, para toda la familia, para nuestros amigos que nos están observando y que se unen a nuestros cultos familiares. Mis hermanos, le agradecemos a Dios por la palabra que hemos recibido y les encargamos que sigan orando por cada uno de los ministros que van a estar participando entre semanas, los días miércoles, los días viernes, compartiendo la palabra del Señor con nosotros. También, hermanos, quiero decirle pues que no se pierdan las transmisiones los miércoles, los días viernes, el domingo a las 12 es cuando está disponible ya ese mensaje de la palabra del Señor. También queremos invitarlo para que usted entre en contacto con su maestro de escuela bíblica. Cada uno de ellos ya tiene en su poder la lección para el estudio bíblico. Usted puede estudiarla ahí en su casa, puede ahí, hermano, pues con compañía de su familia, tener el estudio, y en aquellas partes donde tengan dudas, pues por medio del WhatsApp puede comunicarse con su maestro y él le va a dar ahí algunas indicaciones, algunas explicaciones que sean necesarias. La iglesia del Señor no puede detenerse, debemos seguir creciendo, debemos seguir cumpliendo la palabra del Señor. Aunque no podemos estar en el templo, pero sí por las casas, no debemos cesar de dejar de enseñar y predicar a nuestro Señor Jesucristo. Mi deseo es que el Señor le bendiga y que usted siga en esta contingencia, usted siga guardándose, siga cumpliendo con las indicaciones para que pronto podamos salir y podamos reunirnos pronto. El deseo de nuestra familia es que el Señor les bendiga y les prospere, y les reiteramos que estamos a su entera disposición, estamos a sus órdenes para lo que ustedes nos ocupen. Que el Señor sea con su vida, con su familia, y que usted siga creciendo en el Señor siempre. Dios lo bendiga, hermano.